Una advertencia que Dios nos trae en este día. Escúchate esto. Escucha esto. Pandemia de los últimos tiempos. Una pandemia que ha sido preparada en este tiempo, en este año 2025. Estamos viendo los resultados, cómo avanza esa pandemia. En la palabra se nos exhorta a nosotros escudriñar las escrituras, y dice la palabra más, porque en ella parece que está la vida eterna. Pero hay una pandemia que el enemigo está trayendo estos últimos tiempos. Y escúchate esta. Vamos a basarnos en la palabra. Vamos a ir a Hebreos 10:26. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos 6:26. Yo quiero que tú vayas conmigo y veamos qué dice la palabra de Dios y de qué debemos de cuidarnos. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahí está encerrado lo que se está moviendo. Después que yo he conocido, he tenido vivencia, tengo experiencia, tengo testimonio, sé y conozco a un Dios de poder, como dice la palabra, y como decimos nosotros por vivencia, hay una pandemia de los últimos tiempos que quiere decodificar, que quiere quitar, que quiere abolir la base bíblica o la base que nosotros tenemos para nosotros poder testificar de Dios. Sigue diciendo aquí en el versículo 26, dice el conocimiento de la verdad, una coma, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda, ya Jesús hizo el sacrificio, ya Él pagó con su muerte y resucitó al tercer día, lo que ningún hombre ni en aquel tiempo ni en este tiempo se ha registrado que murió y resucitó. Dice, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Dice en el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o más o algunos testigos, dice, irremisiblemente muere. Cuando mayor testigo, cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea el Hijo de Dios. ¿Cuánto usted cree que el que pisotea el nombre de Dios merece? ¿Qué gran castigo usted piensa que va a merecer una persona que pisotee al Hijo de Dios, que pisotee la palabra de Dios, que pisotee la verdad de Dios? Vamos a seguir leyendo. Yo creo que con leer la palabra de Dios está la respuesta. Dice así, que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, ¿verdad? La sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. ¿Cuánto más? Vamos a leerlo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. Hay muchas personas en estos tiempos que están haciendo afrenta al Espíritu de la gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y como estamos viviendo en el tiempo de la gracia, hay miles de personas que hacen de la gracia o de Jesús o del nombre de Dios o el nombre del Espíritu Santo, o toman el nombre que ellos crean y comienzan a blasfemar en contra de el pacto de la sangre del Hijo y del Espíritu Santo y del Padre. El enemigo está buscando cómo errar en tu mente, cómo quitar de tu mente que lo divino, que lo perfecto, que lo grande, que lo de la gracia. Aún nosotros caminando en el conocimiento de la verdad, estamos perdiendo la fe en Dios. Cuando dice la palabra que tú caminabas por el conocimiento, que tú tienes testimonio de Dios por medio de su palabra. ¿Qué quiere el enemigo? Que la palabra misma de Dios, que la Biblia exactamente, literalmente, aún siendo hombres y mujeres que conocieron la palabra, aún siendo hombres y mujeres que son testimonios de la misma palabra, comiencen a dudar de la misma palabra. Comiencen a basarse en otros libros. Cuando la palabra nos dice misma que la palabra es ayer, hoy y siempre, que todo pasará en este mundo menos su palabra. Y en ella no basamos. ¿Pero qué el enemigo está haciendo? Está queriendo ridiculizar la palabra y decir que la palabra no es real, que fue escrita por hombre, quitar la deidad de lo que es la palabra de Dios, para que el hombre no se base en ella, sino que se base en otros libros, en otras vivencias, en otros testimonios, y engañar aún a los escogidos, como dice tal la misma palabra, que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. Entonces hoy yo quiero decirte, iglesia, despierta, despierta, iglesia, afiánzate más en la palabra de Dios. Deja de escuchar otras cosas que puedan hablar los hombres que no tienen base bíblica. Hay un libro de la vida. Hay un manual del hombre, como me dijo el Señor, que hay un manual hecho para el hombre, y ahí nos parece que está la vida eterna. Y ahí os parece que está la vida, una vida de paz, una vida de comunión, una vida de respeto. Ahí hay leyes que como humanos nosotros tenemos que llevar para nosotros poder convivir como hombre, convivir como persona. En esta mañana yo te digo, iglesia, no te dejes robar el don de Dios. No te dejes robar la palabra de Dios, la base de la palabra de Dios. Hay muchos que están diciendo, no, porque la Biblia misma se contradice. Pero eso es parte de la agenda de la pandemia de los últimos tiempos. Esto es parte de la pandemia de la agenda de los últimos tiempos. Por eso es que la Biblia nos manda a escudriñarla y a no dejar de leerla, porque un verso bíblico que nosotros no conozcamos, con ese mismo verso bíblico vamos a recordar que Jesús pasó una prueba delante del enemigo, allá cuando estaba en el monte, y el enemigo fue a tentar a Jesús a través de la misma palabra. Con la palabra misma el diablo está engañando a muchos por no escudriñar las escrituras, por no conocer las escrituras, por escuchar algunas de las palabras, pero no ir y sustentarlo en la palabra misma. ¿Cómo voy a creer en 2 versículos o en un libro y los otros libros los voy a abolir? Jesús dijo, yo no vine a abolir la palabra, yo vine a hacerla cumplir, pero con mejor entendimiento. Y como estamos viviendo en el tiempo de la gracia, la gente está abusando del tiempo de la gracia, pero hoy no vemos muertos. Pero sí hay muchos que han muerto espiritualmente. Y hoy yo quiero exhortarte y decirte una advertencia. No deje que el enemigo te quite la base de la palabra de Dios, porque en ella
os parece que está la vida eterna. Dios te bendiga.